Bueno, ahora sí, Axel, bienvenido al podcast. ¿Cómo José, estás? muchas gracias. Qué bueno verte acá, estar en Argentina con vos. Y te quería preguntar, he visto tu proyecto del podcast, Hackeando el Diploma. ¿Cómo ha estado todo? Es un proyecto el cual yo hago un podcast con un profesor universitario. Y es el único podcast en el mundo en donde hay un estudiante y un profesor al mismo tiempo debatiendo ideas, tanto de educación, consejos para universitarios, vida universitaria, y también la rama de negocios e emprendimiento. Entiendo que antes de esto, o es una rama del podcast, entrevistaste a estudiantes también, ¿no? De ciertas áreas. Claro, eso es más por mi lado, que también ahora, si no salió, va a salir la entrevista con vos. Sí, ok. ¿Y qué has aprendido de entrevistar a diferentes estudiantes? ¿Ves de entrevistar a estudiantes de diferentes carreras, ves algún problema en común que tengan? Te puedo decir que entrevisté a más de 100 personas, tanto en cámara como fuera de cámara, siempre consultando cuáles son las problemáticas, y una de las principales es el desenfoque. Hoy en día estamos en una guerra por nuestra atención constante y para muchos estudiantes se les hace muy difícil sentarse a estudiar, porque una vez que están sentados, bueno, le meten un poquito más, poquito menos de tiempo, pero realmente el foco hoy en día se está corriendo demasiado. Cuesta tener esta atención profunda, Sí. como dice en su libro Cal Newport de Deep Work. Sí. Ese foco por 1 hora o 2 horas en específicamente una tarea, eso es como que hoy en día parece muy ridículo. Es algo que casi que no se ve porque es muy difícil de aplicar para algunos estudiantes. Y de los estudiantes más exitosos que has entrevistado, ¿cómo ves que lo superan? Tengo el claro ejemplo de mi mejor amigo, Agustín, que está ahora en Nueva York en un intercambio. Desde la Universidad de la UBA, una de las más prestigiosas y reconocidas de Argentina, en Derecho, estaba este programa de poder ir de intercambio a distintas universidades. Él eligió Nueva York porque quería ejercer el derecho en Nueva York, quería ser un abogado en Nueva York. Lo entrevisté para como que quedó esto en claro y yo le dije, che, ¿y cómo haces? Porque tiene que leer hojas y hojas. Y ahora que está en Nueva York, está en Cornell, en la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas, tiene que leer 100 hojas, no te miento, 100 hojas, analizando casos, clases y demás, de una clase a otra. Entonces, capaz, por clase tiene que leer 100 páginas de una clase a la otra, y yo digo, ¿cómo haces para estar tanto tiempo? Bueno, el ejemplo que él me daba es, yo me tengo que sentarte un objetivo claro. Mi objetivo es, más que nada, un porqué muy fuerte. El por qué haces esa carrera. ¿Cuál es el objetivo? Ahora que está en Estados Unidos no puede flojear, no puede no hacer a lo que fue destinado a hacer. Entonces dice, acá tengo que meter mi foco y tengo que dejar todo en este cuatrimestre. O sea, se alejó de su familia porque claramente no es difícil de Argentina a Nueva York, y también porque está con un objetivo muy claro, que es poder aprobar esas materias y también demostrarse a sí mismo de que puede. Entonces lo que yo noté es que los estudiantes que consiguen esos resultados y los que no, es porque tienen un porqué, un propósito muy marcado. Sí, has visto este tema de no sé si es efecto o mentalidad de inmigrante en Estados Unidos, que normalmente hay una lista muy grande de empresarios exitosos que son inmigrantes, y está como este factor de llegaron de lejos, entonces tienen que aprovechar las circunstancias. ¿Cuál otro, digamos, dentro de esos porqués, cuáles crees que están? ¿Crees que son familia? ¿Crees que son las puertas que se van a abrir con las notas altas? No tanto por el lado de las notas, sino que el porqué viene por algo interno, algo que te mueva. Por ejemplo, en este caso mi amigo tiene un propósito muy claro, ser un abogado en Nueva York, desde Argentina. O sea, ok, ya se fijó todo el paso a paso de cómo hacer para lograrlo. Entonces él ya lo tiene muy en claro lo que quiere hacer. Es algo que ni siquiera se lo cuestiona. Entonces creo que como estudiantes tenemos que lograr eso.
pero para el objetivo que querramos en nuestra vida, tener el por qué lo hacemos, cuál es el propósito. Por ejemplo, antes me contaste me preguntaste sobre el podcast, sobre Hackeando el Diploma, y mi objetivo con eso es nada más ni nada menos ser los referentes en educación de todo la TAM. Entonces, ese es mi objetivo, ese es mi porqué, y voy a dar todo cada día de mi vida de este proyecto para poder lograrlo. Digamos, ¿qué has encontrado como de factores que no hubieras creído al grabar con un profesor? Porque platicamos con nuestros amigos muchas veces que el problema más grande, digamos, en un salón de clases es que el alumno nunca ha tenido que pasar una noche entera preparando una clase para un grupo de personas y ponerles atención, y el profesor lleva mucho tiempo de no haber estado sentado en un aula y que le expliquen algo de manera aburrida, entonces como que los dos no se entienden. Pero ¿qué has logrado encontrar como de herramientas que te podrían ayudar al tener un podcast con un profesor? ¿Herramientas que decís que podría servir para otros profesores o herramientas para que los estudiantes entiendan más a los profesores? Ambos. Bueno, en principio, lo que es del lado del profesor, las herramientas que usa, por ejemplo, a Marce es muy de integrar anécdotas o cosas que le pasaron, poder darle otra dinámica, preguntar mucho, integrar a los estudiantes, porque cuando vos los integrás, haces que el conocimiento fluya, que esté más en tu cabeza. A veces te queda más algo de un concepto que lo aprendiste por una historia que te contó el profe sobre su vida y después lo aplicás en el parcial y después eso incluso te puede acompañar toda tu vida, porque vivimos con las historias, que nos encantan las historias. Cuando vemos una película la vemos por la historia. Cuando quizás nos contaban algo de chico, siempre te lo contaban en un formato historia, para que tenga mayor relevancia, para que aprendas mejor. Entonces es una locura poder aplicar eso al aprendizaje, y es algo que incluso a veces parece tan lejano. Esos profesores que agarran el libro y te hablan por encima y tenés que tomar apunte, no me gusta mucho. O sea, me gusta más cuando el profesor integra a los demás, hace hablar, se genera este debate, y eso es lo que hace la diferencia. Lo que yo noto es que los profesores quizás se olvidaron de que en algún momento fueron estudiantes, y los estudiantes no pueden comprender al profesor porque el profesor está en ese puesto de autoridad y no se quiere bajar de eso. Entonces ahí hay un conflicto de intereses, digamos. Sí, es que a veces también hay como... Creo que muchas cosas de las que están estandarizadas funcionan porque siempre hay alguien que no entiende las como reglas sociales, y entonces si el profesor baja la guardia hay alguien que se pasa de confianza y pone incómoda la interacción entre el grupo. Pero sobre la relación entre alumno-estudiante, ¿qué crees que puede ayudar al alumno, digamos, del lado del alumno, a ya sea prestar más atención, tener más sentido de responsabilidad, que le vaya mejor? ¿Qué has encontrado? Bueno, lo que yo noté es que los estudiantes que tienen mejores notas o que tienen mejores rendimientos no son porque sean superdotados, no son porque tengan algo especial, sino porque tienen disciplina y tienen un objetivo. Es decir, van a la clase muchas veces ya leyendo la clase, o en mismo la clase van tomando apuntes de una manera inteligente. Hay una manera de tomar apuntes que se llama el método Cornell, en el cual vas anotando de un lado, el más grande, las cosas importantes de la clase, pero del otro lado hay preguntas que vos le podés hacer al profe eventualmente, si se da el hueco, o preguntas a resolver después en tu casa. Entonces vos vas a resolver las dudas que te surgieron en clase con el material fuerte para consultarlo, y eso te queda mucho mejor, porque aprendemos en base a las preguntas también que nos hacemos. Porque si leemos un texto plano y queremos subrayar y memorizar, eso ya es algo que se demostró que no es tan efectivo. A ver, funciona, pero no funciona tanto como hacerlo en base de preguntas. Un método que a mí más me sirve, que es el Active Recall, que es hacer preguntas sobre los temas que quiero aprender. También usar como un método de tarjetas, donde de un lado tenés la pregunta, del otro tenés la respuesta. Sí. E incluso podés agarrar varios temas de varias unidades, irlos mezclando. Entonces sacás una pregunta random del capítulo 1 y capaz te sacás otra random del capítulo 3.
Entonces eso te ayuda a también tener cierta plasticidad y como se va agilizando tu cerebro para adquirir mejor información. Eso es lo que vi que mejor funciona en mí y varias personas que también se lo he recomendado, tanto seguidores que me dicen cuando subo algún video de ese estilo, o amigos cuando me preguntan, che Axel, la verdad que no estoy encontrándole la vuelta con el estudio, ¿qué técnica podría usar? Yo le recomendaría Active Recall. Y en el ámbito personal, diario, ¿qué hábitos te han servido para ser mejor estudiante? Bueno, primero y principal, el ejercicio. Yo creo que es una vía de escape a todo quizás lo más grueso que es el estudio, el hacer cosas, el estar tanto tiempo sentado, te deja en ese estado. Si estás mucho tiempo sentado, creo que no funciona tan bien el cerebro, no funcionamos tan bien, necesitamos movernos. Hay veces que pasamos todo el día sin darnos cuenta en una posición estática, o acostado, o sentado, y moviéndonos muy poco. Si nos tenemos que transportar, capaz nos transportamos en auto, en bondi, como se dice acá, el colectivo, el bus. Entonces, estamos en una era donde tenemos poco tiempo para movernos realmente, para hacer ejercicio físico. Y cuando vos lo haces consciente, eso te genera un montón de resultados en todas las áreas de tu vida, porque estás más saludable, tenés más energía, rendís más. Entonces, yo lo que hago es ir al menos 3 veces por semana al gimnasio. Y después si puedo jugar al fútbol con mis amigos, eso está buenísimo como para descomprimir un poco más, pero eso ya es más como un hobby, digamos. Pero el gimnasio lo tomo como algo muy importante en mi rutina. Vale. Sí, sí. ¿Y qué libros crees que le recomendarías a todas las personas que te cruzas? Uf. Si tuvieras que escoger unos 3, 5. ¿Y por qué? Que por cierto, atrás de cámaras está Nico Fernández. Nico Fernández. Vamos a mostrarlo rápido. Acá estamos. Nico, venite. Haz una aparición sorpresa. Un cameo. Acá. ¿Qué cámara estoy? Acá. Las dos, cualquier. Bueno, hola. Después vamos a hablar largo y tendido. Espérate. Que seguramente te ayuda a estudiar. Dáselo otra vez, repito que no. Ahí está. Sí. Eso, disfruten. Bueno, este libro de Nico va a ser leído próximamente, Sí. por ambos. Y que encima habla mucho sobre cómo aprender mejor, así que creo que Sí, definitivamente. nosotros podemos despuntar algunas cosas, pero acá ya está la posta. Sí. Hackeando tu cerebro, hackea tu cerebro, ahí está. Yo lo mezclo este libro con mi podcast. Como hackeando el diploma, sí. Así que bueno, si podría recomendar 3 o 5 libros. Bueno, primero antes que nada, el obstáculo es el camino. El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. 100%. Es un librazo, es un libro muy corto y creo que muy potente en los consejos que da. Es muy práctico. Sí. Después, bueno, lo podemos encadenar con Meditaciones de Marco Aurelio, que para quien no lo haya leído es como el pilar de la filosofía estoica. Sí. Que ese libro no estaba escrito para ser leído. Para ser publicado. Sí. Claro, es un libro personal y decís, cuánta data encontrás acá que quizás no la encontrás en otro lado. Y es ver como alguien que fue un emperador de Roma, cómo piensa y te vuela el bocho, como decir, te vuela la cabeza. Entonces, Hay un video que comienzo diciendo el hombre más poderoso del mundo en su momento también le costaba levantarse de la cama porque tiene estas partes donde dice, sí, la sábana está rica, pero pues me levanto por esto y esto, como la hormiga que cumple con su deber, pero sí, 100% es muy buena eso. Total. Después tenemos, Deep Work. Sí, para mí es esencial de lo que estamos hablando sobre cómo aprender mejor, cómo concentrarse mejor, más que nada. Cómo apagar este mundo de las distracciones y poder tomar el control de nuestra vida. Porque eso es lo más importante. Cuando estamos con el celular, estamos entregando un tiempo muy valioso que no va a volver.
Sí. Entonces usémoslo conscientemente. Si usas un rato el celular para distraerte está bien, un ratito, pero llega un punto donde es demasiado el tiempo que estamos y incluso podrías estar ese tiempo dedicándotelo a estar con tu familia y hacer después más productivo lo que tenés que hacer. Porque incluso usar el celular cuando estamos estudiando, por ejemplo, está muy de moda el pomodoro. Sí. Yo lo que más hago es un pomodoro de 1 hora, 40 minutos, y después ahí descanso, porque sé que después del descanso me cuesta un montón volver. Pero la gente en vez de tomar ese descanso como salir a tomar el sol, salir a correr o hacer algunos abdominales, como decía Nico Miranda, mira, ahí, si te das cuenta, siempre que hacemos, agarrar el celular, cuando tenemos un tiempo muerto, un hueco, el celular. Y no, loco, el celular literalmente te está afectando a todo lo que viene después, porque ya como que tu cerebro se apaga y se olvida de todo lo que adquirió antes. Entonces como que se rompe el patrón muy heavy. Después, un cuarto libro, te podría encasillar 2 o 3 en el área de comunicación. Para mí, para comunicarse mejor, el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, es el libro maestro. Sí. Es una masterpiece. La verdad que si estás en cero sobre comunicación, ese libro te va a ayudar a entablar relaciones. 100%. Yo era muy tímido y agarré ese libro y voló todo. O sea, y me hice más amistades, me iba bien con las chicas y era como ya muchas cosas, también potenciales clientes, Sí. un montón de cosas que vos decís, ¡fua! La comunicación te abre puertas, te abre al mundo. Y después dentro de esa categoría podría decirte Franco Tiradores de Franco Piso, que es un autor de acá de Argentina, sobre comunicación clave, sobre cómo vender en redes, ese libro de 10. Y después Descubre el arte de hablar en público de Fer Miralles. De Fer Miralles, autor español, campeón de oratoria, crack mundial. La verdad que es muy bueno eso. Y los 3 libros te van a dar distintos puntos de vista que se complementan muy bien, creo yo. Con esos 3 libros tranquilamente podrías lanzarte a hacer un podcast, a crear contenido como estamos haciéndolo ahora. Bárbaro. Y sobre todas las áreas que abarcas vos, que personalmente me has contado que también ayudas a algunas personas a crecer en redes, ¿qué recomendaciones como puntuales tenés, digamos, si mezclamos las recomendaciones de libros con las recomendaciones de Hackeando el Diploma, con lo que aprendes de otras personas? ¿Cuál crees que son esos 2-3 problemas que solemos tener en común todos? ¿Cómo los solucionarías o cómo los solucionas vos en tu vida para llevarnos a esa lección de final? Bueno, si te digo 3, primero, comunicación. Estamos en un mundo hipercomunicado, pero nos comunicamos muy mal. Es decir, quizás le estás diciendo algo a una persona y literalmente no te entiende otra. Sí, 100%. Entonces, generar una buena comunicación, tanto como profesional, tanto como estudiante, tanto como persona, es un recurso invaluable. Segundo, lo que estamos hablando, el foco, la atención dispersa. La gente está en cualquiera. La gente no está prestando atención al momento presente cuando están pasando las cosas y se pierden un montón de cosas de vista y que realmente podrían cambiar su vida. Entonces, para eso, lo que más recomiendo, la atención, es ser consciente de qué le estamos dedicando nuestro tiempo y también agregarle por qué hago las cosas. ¿Qué es lo que te va a allanar el camino? Te va a dar un norte, una visión. Porque si no tenés un porqué estás perdido. Y terminás haciendo cualquier cosa que no te va a terminar llevando a tus objetivos y te vas a desviar. Es como que yo te digo, ¿quisieras tener 1 millón de seguidores? Sí, 100%. Ahora, tu 1 millón de seguidores va a ser beauty care para mujeres. No me interesa.
no te interesa. Entonces, ok, vos querés el 1.000.000 de seguidores, Sí. porque eso podría servir a tu negocio, a tus redes, es algo un objetivo que te gustaría tener. Ok, pero ahora mirá lo poco que tuve que cambiar la dirección para que me digas que no al toque. Entonces, establece un por qué querés hacer las cosas, porque si no vas a estar apuntando tus esfuerzos hacia un lugar equivocado. Y por último, podría decir los hábitos. Ser consciente de los hábitos que tenemos. A veces no nos damos cuenta, como por ejemplo el celular. Cuando estamos aburridos, agarramos el celular. ¿Por qué? ¿Por qué no nos queremos aburrir? Sí. ¿Cuál es el problema con aburrirnos? Con estar un rato mirando al techo. Yo creo que las mejores ideas que tuve en mi vida fue cuando estaba haciendo nada. O salí un rato a tomar el sol mirando al cielo. Parece recontra hippie, ¿eh? Sí. Pero te digo que eso me ayudó bastante a encontrar claridad en momentos donde quizás lo veía todo borroso. Porque estaba todo el tiempo haciendo. Cuando estás todo el tiempo haciendo, tenés estas cosas, tenés varias ideas, pero llega un punto donde te quemás. Donde decís, ya no sé por dónde seguir. Y a veces tomarte ese tiempo, incluso un día, para estar tranquilo, te ayuda a desconectar un montón. Hay algo en lo que es la filosofía del judaísmo que se llama el Shabbat, que es un día desconexión total, tanto de plata, de transporte, de dinero. Entonces ese día te lo dedicas a estar fuera de las pantallas. Ese día te lo dedicas para estar con tu familia, para dormir un poco más, para estar tranquilo, para enfocarte en cosas que no tengan que ver con tu trabajo. Y después el domingo se vuelve, porque esto es de viernes a la noche a sábado a la noche. Yeah, okay. Entonces me parece un concepto muy piola para tomarlo, muy bueno, de desconectarnos cada tanto de esta superproducción y descansar nuestro cerebro para después poder rendir mejor. Eso me parece clave. Bueno, después, malos hábitos, hay un montón. Cada uno se tiene que dar cuenta también que es un mal hábito Sí. para uno mismo, porque yo te puedo decir, leer mucho para vos que te dedicas a esto está bien, Sí. pero leer mucho para alguien que es un profesional, abogado y lee muchos libros sobre erotismo, no es algo bueno. Sí. Entonces, justo decía en Generación Dopamina, la autora decía que había una chica que era una profesional que leía todo el tiempo revistas o libros eróticos, Sí. y que cada vez iba bajando la calidad de los libros, porque claro, los más conocidos ya se los iba leyendo. Entonces los leía y cada vez era peor. Nada más quería eso que le dé la dopamina que necesitaba. Entonces mirá hasta dónde puede llegar uno. Y bueno, resulta que esa paciente no era ninguna paciente, era ella misma. Ajá. Entonces ahí te das cuenta, ok, está siendo vulnerable. La primera vez, creo que la primera vez que vi de una manera tan vulnerable a una persona. Porque eso me parece muy bravo, porque uno en el libro puede contar cosas de su vida que le han ido mal, pero ir al lado de la sexualidad me parece como algo bastante heavy, el tema que tocó. 100%. Entonces, bueno, mira, leer es un buen hábito, sí, pero depende para qué. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, el por qué. Entonces, ¿por qué lo remarco tanto? ¿Por qué lo remarco tanto? ¿Por qué? Porque es importante. Como para que quede claro eso, me parece clave para que tengamos una buena dirección y que consigamos lo que queremos en nuestra vida. Porque si estamos viendo esto, la gente que te ve, lo que están viendo acá, este podcast, se quieren llevar algo de valor. Sí. Te ven porque te ven una persona que da ese valor, que van a encontrar fuentes confiables, que van a encontrar ese contenido que necesitan. Sí. Entonces, me parece súper respetable lo que haces. Gracias. Y bueno, me encanta estar acá en este espacio, claramente. No, un gusto tenerte. ¿Cómo te pueden encontrar a vos y a tu podcast? Bueno, me pueden encontrar en las redes como axel.pomerans en Instagram, axelpom en TikTok y después Axel Pomerans acá en YouTube. Y bueno, Hackeando el Diploma, mi podcast que hago con un profesor universitario, como Hackeando el Diploma en todas las redes, tanto TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Bueno, muchas gracias. Gusto tenerte. Igualmente, pa.